Un saludo cordial a la Honorable Convención Nacional de Maíz. Bien, entonces me presento. Mi nombre es Nepomuceno Castillo. Desempeño el cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Comité Ejecutivo Nacional. Bien, entonces dentro de nuestras funciones estatutarias, tenemos la de administrar de manera responsable y transparente los fondos y bienes del Movimiento Maíz, que estarán directamente bajo custodia y bajo nuestra dirección. También atendemos requerimientos y mantenemos permanente comunicación con las dependencias de auditoría interna y contaduría. Tenemos también la función de presentar los informes financieros sobre la gestión realizada una vez al año o cuando lo requiera la Dirección Nacional o la Convención. Bien, entonces, en nuestra dependencia tenemos un equipo de trabajo. Contamos con la señorita Joana Pulido como contadora, la señora Luz Ángela Rodríguez como asistente administrativa. Nuestra oficina de contaduría y de administración trabajamos de la mano con la auditoría y para ello pues también contamos con el apoyo del compañero Dylan Fragua, quien es nuestro auditor nacional. Bien, entonces para hablar un poco sobre la gestión que hemos realizado en estos 3 años, inicio informando de que recibimos en el año 2017, en el mes de septiembre, una deuda por 10.391.974 pesos, que a esa fecha no contábamos con una disponibilidad financiera. A la fecha, esas deudas ya fueron canceladas. Bien, contábamos con una cuenta bancaria del Banco Popular y una cuenta de Confiar, donde manejamos los recursos de reposición y de funcionamiento. Y también algunos recursos que fueron incrementándose poco a poco. En estos momentos contamos con unas cuentas nuevas. Tenemos 3 cuentas bancarias y estamos manejando los recursos de manera independiente. Son unas cuentas específicas, donde los recursos le están entrando de manera separada. En una de las cuentas entran los recursos de funcionamiento, en otra la de reposiciones y en una tercera los recursos de oposición. Los recursos de donaciones, de afiliados y otros, lo estamos manejando a través de una cuenta de Bancolombia. Tenemos una cuenta del Banco Popular que lo tenemos inactiva y sin uso. Entonces, lo vamos a liquidar para que pues no esté sin uso. Bien, nuestro incremento año por año fue mejorando. Nosotros teníamos en el año 2017 un presupuesto de funcionamiento por un valor de 540 millones de pesos. Y a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2020, obtuvimos un ascenso de presupuesto de 1.940.253.000 pesos. Eso gracias a la gestión que se ha venido realizando, gracias al trabajo de equipo que hemos hecho en el país, gracias a los maicistas que hemos ido ascendiendo en elegir nuestros dignatarios, y es la manera de que se ha incrementado esos recursos y hemos obtenido más ingresos para nuestro movimiento. Hasta el momento tenemos muy buenas relaciones bancarias. Venimos trabajando con las entidades de Confiar, de las cuales pues tenemos muy buenas relaciones. Ellos a nosotros nos tienen mucha confianza. Obtenemos préstamos por pignoraciones. Los créditos y pagos hasta el momento lo tenemos disponible, tenemos puertas abiertas. Hemos venido cancelando todas las deudas por impuestos de la DIAN, por declaraciones y tributos, todo lo tenemos al día. No tenemos deuda por pagar. Hasta el momento tenemos una deuda por cobrar por un valor de 81.300.000 pesos con la firma Burbano Coral, quien fue uno de los contratistas del movimiento cuando se le contrató para la actividad de cuentas claras. Esos recursos lo tenemos en consecución de recuperación desde el año 2015. Bien, entonces cuando recibimos un patrimonio en el año 2017,
lo teníamos por 6.718.000 pesos. Ahora, con corte 31 de diciembre del año 2020, dejamos un patrimonio de 1.085.792.444 pesos. Por reposiciones, teníamos un incremento de 88.660.000, que prácticamente esos recursos fueron gastados en la convención anterior y eso nos significó una deuda. Pero ya esas deudas fueron superadas. En estos momentos tenemos un disponible por entregar a los electos, a nuestros candidatos, por un valor de 1.022.759.776 pesos. Esos recursos no son del movimiento. Esos recursos están disponibles en nuestras cuentas para ser entregados a nuestros electos. Contamos también con nuestra casa sede, que ya todos lo conocemos, que gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho entre el Movimiento Maíz y la Organización Nacional Indígena de Colombia, gracias a nuestro compañero, que en paz descanse, Luis Fernando Aria, hemos adquirido la casa sede de nuestro Movimiento Maíz. Hemos venido adquiriendo un potencial electoral que todos somos conocedores del incremento y el potencial electoral y de nuestros electos en todo el país. Y gracias a estos personajes electos, que contamos con concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, se debe el incremento patrimonial de nuestro movimiento. En cuanto a las actividades que hemos venido realizando durante los 3 años, es un sinnúmero. Y entre ellos podemos mencionar, para este año 2021, se han venido realizando encuentros de jóvenes, encuentros de mujeres, encuentros de fundadores. Y ahorita tenemos preparado la 3ª convención nacional de nuestro Movimiento Maíz. Para ello, podemos contar con un préstamo de 850 millones de pesos que hemos obtenido del Banco Confiar. Entonces esperamos de que el equipo que me acompaña podamos complementar con este informe. Muchas gracias. Mi nombre es Lady Joana Pulido Segura, soy la contadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. A continuación les voy a presentar un informe financiero comparativo del cierre del año 2017 al cierre del año 2020. En el activo corriente encontramos en sus cuentas más representativas la cuenta del disponible, en la cual tenemos en el año 2017 87.914.000 y en el año 2020 1.811.000. En la cuenta de deudores tenemos 105 millones y al cierre del 2020 tenemos 110 millones en nuestras cuentas por cobrar. Si vemos la gráfica, vemos que ha habido un incremento muy representativo en cuanto al efectivo y el flujo que tenemos en el disponible. En el activo no corriente, en sus cuentas más representativas, encontramos la propiedad, planta y equipo. En el año 2017 contábamos con 9.209.000 y al cierre del 2020 con 67.349.000. Tenemos también un rubro de propiedad, planta y equipo que corresponde a los recursos de oposición por 94.050.000, que corresponden a unos computadores, unas memorias que se dieron a los presidentes departamentales en la convención anterior, correspondiente a los estados financieros del año 2019. Contamos también con unas licencias. En el año 2017 contábamos solo con 4.069.000 pesos, lo cual correspondía al software contable SIGO que manejamos en el partido para llevar la contabilidad, y al cierre del año 2020 con 59.068.000 pesos. El incremento se debe a la adquisición del software para las afiliaciones de los candidatos. En la gráfica vemos también un incremento bastante representativo en nuestra propiedad, planta y equipo desde el 2017 al cierre del 2020.
Acá encontramos el pasivo correspondiente en sus cuentas más representativas al corte 2017 y 2020, en la cual recibimos unos proveedores por 483.000 pesos. En el año 2020, pues a este cierre no tenemos ningún proveedor por pagar. Las cuentas por pagar las recibimos en 106 millones y al cierre del 2020 solo por 4 millones. En los impuestos por pagar, al cierre del 2017 quedó por pagarle a la DIAN 3.309.000 y al cierre del 2020 10.075.000, lo cual fue pagado a la DIAN en enero del año siguiente. Vemos una disminución representativa al cierre del 2020 con respecto al 2017, que bajaron casi en su totalidad las cuentas por pagar que teníamos. Seguimos con el patrimonio en sus cuentas más representativas. Al corte del 2017 iniciamos con un capital social de 633.000 pesos. Al corte del año 2020 incrementamos este valor en 405 millones. El superávit de capital se mantiene en 7.575.000 en el 2017 y 7.575.000 al cierre del 2020. El resultado del ejercicio en el año 2017 presentó una pérdida por 1.490.000 y al corte del año 2020 se generó una utilidad por 674 millones. Lo cual en la gráfica mostramos el incremento que ha tenido el patrimonio desde el 2017 con respecto al año 2020, el cual también tiene un incremento bastante representativo. A continuación realizamos un comparativo de las cuentas más representativas del ingreso correspondiente al año 2017-2020. En cuanto a las contribuciones, donaciones de los afiliados, en el 2017 teníamos 57.500.000. Al cierre del 2020, 37.560.000. La financiación estatal en el 2017 era de 540 millones. Al cierre del 2020 fue de 1.940.000 pesos dentro de ese año. También en el 2017 no teníamos recursos como partido de oposición, lo cual se empezó a manejar en el año 2020. Ahí se encuentran las cifras correspondientes al año 2019, que nos lo consignaron en el 2020 por 491 millones. Y en el año 2020, 572 millones, lo cual es un incremento en nuestros ingresos. También incrementamos el porcentaje que le corresponde al partido por el concepto de reposición de votos de los candidatos, lo correspondiente al 15 o el 25%, que ya queda como ingreso para el partido, que en el 2017 fue de 117 millones y en el año 2020 fue de 356 millones, quedando un resultado bruto en el 2017 de 750 millones y al cierre del 2020 de 3.409 millones, lo cual pueden ver en la gráfica que fue un incremento bastante positivo con respecto a los ingresos anteriores. Seguimos con un comparativo de nuestros gastos. En los gastos administrativos, en el 2017 tuvimos 623 millones. Al corte del 2020 fue de 1.624.000. Gastos de la Ley 45 de la Escuela de Formación en el 2017 fue de 115 millones y en el 2020 de 157 millones. Hay otro rubro nuevo con respecto a los recursos de oposición, el cual el partido de esos recursos tiene que distribuir el 15% para la escuela de formación. Entonces en el año 2017 pues no contábamos con esos recursos, pero ya en el año 2020 se ejecutaron 102.713.075.
También se incrementaron los gastos del rubro de oposición, que en el 2017 fue de 0 pesos y en el 2020 cerramos con 809 millones en ese rubro, lo cual nos incrementa también los gastos con respecto al año 2017, al corte del 2020. Miramos así el comparativo del resultado del ejercicio final, comparado de un año al otro. Entonces, en el 2017 terminamos con un resultado operacional de 11.487.000 y finalizamos en el 2020 con 715 millones. El resultado no operacional con un valor negativo de 12.977.000 en el 2017 y un valor negativo de 40.931.000 al cierre del 2020. Teniendo así un resultado del ejercicio de cada año en el 2017 de una pérdida de 1.490.000 y en el 2020 de una utilidad de 674.194, lo cual es una utilidad que también fue muy alta con respecto al año 2017. Este fue el comparativo que se realizó de lo que se recibió en el año 2017 con respecto al cierre del 2020. Actualmente en el año 2021 se están ejecutando las actividades que quedaron pendientes por ejecutar del 2020. A continuación voy a presentarles los estados financieros correspondientes al cierre del año 2020, los cuales están divididos entre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Iniciamos entonces con el activo corriente, el cual al finalizar el año 2020 quedó en 1.921.000.000. El valor disponible lo encuentran discriminado en la nota 1 que tienen ustedes en cada una de sus carpetas. También encuentran en la nota 2 la parte discriminada de lo que corresponde a las cuentas por cobrar que quedaron de ese año, el cual está en 110 millones. En el pasivo no corriente tenemos 201.106.000 al corte del 2020, para un activo total de 2.122 millones. En el pasivo encontramos en la nota 3 las cuentas por pagar, las cuales son de 4 millones. Impuestos por pagar de 10.075.000, lo cual corresponde a la retención en la fuente a 31 de diciembre del respectivo año, para un total de pasivo no corriente de 14.075.000. En el pasivo no corriente están los ingresos recibidos para terceros, el cual al corte de diciembre del 2020 quedó en 1.022 millones. Pueden encontrar este valor discriminado también en la nota 4 de las notas a los estados financieros. Este valor corresponde a lo que quedó pendiente por pagarle a los candidatos que no cobraron sus reposiciones, para un total del pasivo de 1.036 millones. Al cierre del año 2020 también quedó un patrimonio por un valor de 1.085 millones, para un total de pasivo y patrimonio de 2.122 millones. Quedando así nuestro balance general. Seguimos con los ingresos, los cuales están distribuidos entre contribuciones, donaciones de los afiliados, el cual encuentran también discriminado en la nota de contabilidad número 5. A este corte quedó en 37.560.000. La financiación estatal por funcionamiento, que recibimos 1.940 millones. Funcionamiento por oposición, que nos debían del año 2019 por 491.000 millones. Y funcionamiento por oposición del año 2020 por 572 millones.
La reposición de votos, la cual también la encuentran en la nota 6 discriminada, es el porcentaje que le correspondió al partido del 15 y el 25% de los candidatos, el cual en ese año fue de 356 millones. Otros ingresos de 10.783.000, para un total de ingresos de 3.409 millones. A continuación, siguen los gastos correspondientes al año 2020, el cual en la parte de administración, que pueden encontrar también en la nota 7 de las notas a los estados financieros discriminados estos valores, el cual fue de 1.624 millones. Gastos de la ley 1475 de la Escuela de Formación, 157 millones en ese año. Gastos del 15% de oposición, de lo correspondiente al 15% de oposición, por 102 millones de pesos. Y lo ejecutado por gastos de oposición de la resolución 3134 por 809 millones, para un total de gastos operacionales de 2.694.000. Seguimos con los gastos no operacionales, el cual está en la nota 8 de los estados financieros. Pueden ver, esto corresponde sobre todo a gastos financieros de 37.250.000. Gastos por oposición de 3.680.000, para un total de 40.931.000. Y de esta manera pues nos generó un resultado o una utilidad del ejercicio de 674 millones. Estos son los estados financieros correspondientes al 2020. En cada una de sus carpetas está la documentación, está el formato 1B, están los 5 estados financieros básicos, las notas a los estados financieros, para que ustedes los analicen, los miren y cualquier inquietud, cualquier duda, nos la hagan saber. Muchas gracias. Cordial saludo. Soy Dylan Fabián Fragua Laverde, auditor nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, electo en la segunda convención del 2017 realizada en la ciudad de Chinauta. Señores convencionistas, del informe presentado al Consejo Nacional Electoral, auditado por el auditor de los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, de la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos Anuales. ¿La responsabilidad en qué recae? En dar una opinión sobre qué, sobre la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos Anuales del Movimiento Alternativo, establecidos mediante la Resolución 3476 del 2015 y la Resolución 330 del 2007. Vamos a mirar las fuentes de financiación o la fuente de ingresos que maneja el partido, o cómo funcionamos o cómo recibimos los recursos. Tenemos 4 fuentes de recursos, que son las contribuciones, donaciones y créditos en especie o en dinero que hacen los afiliados o los particulares. La 2, financiación estatal para el funcionamiento. Son los recursos que el gobierno nos gira para que el partido funcione. Financiación estatal para la reposición de campañas. Son los recursos que recibimos nosotros por el tema de reposición de las campañas en el cual Maíz ha avalado en los diferentes periodos electorales. Y por último tenemos otros ingresos. Vamos a ver contribuciones, donaciones y créditos en dinero en especie de sus afiliados o de los particulares. Ahí que vamos a encontrar que en el año 2017 nosotros recibimos 57.500.000 por contribuciones, donaciones y créditos en dinero en especie. En el 2018, 21.594.000. En el año 2019 tuvimos 128 millones de pesos. Y en el año 2020 recibimos 37.560.000. Si se dan cuenta, en el año 2019 recibimos 128 millones de pesos. Esos 128 millones de pesos corresponden a ¿qué? Fue que recibimos unas donaciones por parte de Bavaria y por parte de una aseguradora que se llama Ares. Es una aseguradora de Medellín que hizo unos aportes para apoyar las campañas.
Por eso vemos que el rubro más grande y más significativo de esos 4 años fue en el año 2019, por 128 millones. Adicionalmente, vamos a ver los recursos de funcionamiento, que es el segundo ítem, que es los recursos que el gobierno nos gira para nosotros funcionar. En el 2017 recibimos 540 millones. En el 2018, 1.207 millones. En el 2019, 1.646 millones. Y en el 2020, 1.940 millones. Si se dan cuenta, hay un incremento de año tras año. En el 2018, ¿por qué? Porque fue un año electoral donde elegimos Congreso y pasamos de un congresista a tener 6 congresistas. Ese es el aumento que se ve reflejado. Ya en el 2019 fue un año electoral en elecciones territoriales donde aumentamos el número de diputados, concejales, ediles, jóvenes, mujeres, por eso se ve el incremento. En el año 2020 vemos otro incremento, pero ese sí ya es un incremento que se ve reflejado, es lo que aumenta el gobierno cada año. Financiación estatal para reposición de campañas. Aquí tenemos que tener muy claro que son los recursos que el movimiento recibe por los candidatos que avaló a las diferentes campañas en el año 2015, 2018 y 2019. Son los recursos que el Consejo Nacional Electoral gira al maíz, que se ven reflejados aquí. Es el total de lo que ellos nos giran a nosotros por cada una de las corporaciones, asambleas, alcaldías, gobernaciones, congresos. Aquí se ve reflejado esos rubros por cada uno de los años. Tener presente que esa plata no es que ingrese el 100% al maíz, no, de ahí única y exclusivamente pertenece el 15 o el 25% que tiene derecho maíz por los candidatos que avaló. El 15% son para los no electos y el 25% para los electos. Es el descuento que se le hace. Si se dan cuenta, en el 2017 recibimos 483 millones de pesos, en el 2018 277 millones, en el 2019 4.473 millones y en el 2020 2.028. 2019, ¿por qué tan alto? Fue cuando recibimos los recursos del Congreso ordinario, del Congreso del Congreso especial, tanto de Cámara como de Senado y de las demás corporaciones donde nosotros avalamos. Y por último, vamos a encontrar otros ingresos. ¿Cuáles son esos otros ingresos que se van a ver? Reposición por votos en coaliciones entre partidos. Cuando Maíz hace una coalición para alcaldía o gobernación, donde el aval principal lo da la U, Cambio, ASI, Polo, acuerda dentro de esas corporaciones un porcentaje. ¿Qué corresponde? Ese es el porcentaje que hacemos referencia que le correspondería a Maíz, que normalmente varía entre el 5, el 10, el 3, el 2. Es lo que nosotros le cobramos a los demás partidos. Adicionalmente tenemos unos intereses corrientes, que es lo que hace referencia a los rendimientos que generan nuestras cuentas bancarias con las entidades que tenemos, que es Banco Popular, Confiar y Bancolombia. El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz fue un movimiento que se declaró en oposición al gobierno de Iván Duque. A raíz de declararse en oposición, la ley otorga unos recursos para su funcionamiento en oposición. ¿Qué significa eso? Que el gobierno nos giró recursos para el año 2019 y el año 2020 en oposición, pero los recursos del 2019 fueron girados hasta el año 2020. ¿Qué recibimos por esos recursos? En el 2019 491 millones de pesos, en el 2020 572 millones de pesos, para un total de recursos en oposición de 1.064 millones de pesos. Que se recibió por el concepto de ser un partido declarado en oposición. Otros ingresos. En otros ingresos vamos a ver reposición por votos por coaliciones entre partidos políticos, que es lo que Maíz le cobra a nuestros partidos en los que nos hemos coaligados para gobernación o alcaldías, y ahí hay un porcentaje que es del 3, del 2, del 5, del 10, de lo que se ha negociado en su momento con el partido, con el candidato donde vamos coaligados.
Tenemos los intereses corrientes, reintegro de otros costos y gastos, ajuste al peso para un total de ingresos. Cuando hablamos de un total de ingresos, recibimos en el 2017 50 millones de pesos, en el 2018 solamente 359.000 pesos, en el 2019 12.271.000 pesos y en el 2020 136.996.000 pesos. ¿Por qué el rubro más grande en el 2020? Porque fue todo lo que nosotros cobramos de nuestras coaliciones, tanto a gobernación y alcaldías y a listas en coalición que llevamos en su momento. De esa forma, podemos concluir que el total de los ingresos que Maíz recibió fue en el 2017 1.132 millones, en el 2018 1.456, en el 2019 6.531 millones de pesos y en el 2020 4.142. Tener claro en este punto que aquí está sumando el funcionamiento y el total de lo que recibimos en reposición de votos, que ese total de reposición no le corresponde al movimiento, solamente le corresponde un 15 o un 25%, como lo decía anteriormente, si el candidato es electo o no es electo. Pero del total de lo que el gobierno nos giró e ingresó a las cuentas de Maíz, el rubro más representativo pues se ve en el año 2019. ¿Eso qué quiere decir y qué puedo concluir? Que en el área de auditoría, que está a cargo mío, verificamos el cumplimiento de cada una de las normas y de el cumplimiento a lo que nos está exigiendo el Consejo Nacional Electoral, que cada uno de los rubros tiene que pasar a través de una cuenta, tiene que estar identificado el nombre, el tercero, la procedencia, porque los partidos y movimientos políticos no pueden recibir recursos de cualquier tipo de persona, sino que hay que hacer hay que hacerle un seguimiento de la procedencia. Como nos damos cuenta, la mayor fuente de financiación que nosotros tenemos es el funcionamiento y los recursos que destinamos por el tema de reposición, que nos corresponde del 15 o el 25%. Desde el área de auditoría verificamos el cumplimiento de cada uno de los gastos, que las legalizaciones cumplan con los requisitos que nos exige la ley. La contabilidad del movimiento alternativo indígena y social Maíz es llevado bajo los principios de contabilidad generalmente aceptada. La auditoría se realizó en base a los principios de auditoría que nos rigen en Colombia, cumpliendo con todas las normatividades, tanto contables como las normas que nos exige el Consejo Nacional Electoral. Como les decía, ¿en qué nos gastamos la plata? Vamos a ver gastos de administración, gastos de oficina y adquisición, servicio de transporte, gastos de propaganda electoral, otros egresos y gastos destinados para actividades según el artículo 18 de la 1475. Vamos a ver gastos de administración. En los gastos de administración, ¿qué vamos a encontrar? Honorarios, impuestos, arrendamientos, sostenimiento, aseo y vigilancia, temporales, asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos, acueducto alcantarillado, energía eléctrica, correo, aportes y telegrama, gas, gastos legales, mantenimiento y reparación, adecuación e instalaciones, alojamiento y manutención, equipo de cómputo, gastos de representación, casinos y restaurantes, mercados, otros y IVA diversa. Cuando hablamos de honorarios, los honorarios hacen referencia a quién. Estamos hablando de los honorarios del comité ejecutivo, del jurídico, la contadora y el auditor. Ahí vamos a ver que en el 2017 teníamos unos honorarios de 388 millones de pesos, que al 2018 tuvo una disminución de 356 millones, pero ya al 2019 se hizo un reajuste y subieron a 594 millones, y al 2020 tienen otro incremento quedando para un total de 724 millones de pesos los honorarios, que como les decía, comprenden el ejecutivo, el jurídico, la contadora y el auditor. Cuando hablamos de impuestos, hace referencia a los impuestos que normalmente nosotros pagamos, que es a la Dirección de Impuestos y Aduanas.
Arrendamientos. Corresponde a la sede del centro, cuando estuvimos desde nuestro nacimiento hasta el año 2020, ya que en el año 2020, en el segundo semestre, nos trasladamos a la sede propia del maíz en el barrio La Soledad. Por eso es que van a encontrar en el 2017 arriendos por 28 millones, en el 2018 36 millones y en el 2019 38 millones, ya que en el año 2020 solamente pagamos un semestre que corresponde a 13 millones de pesos. Sostenimiento, cuando estamos hablando del sostenimiento, corresponden a los recursos que se le giró a la veedora nacional para que ella pudiera desempeñar su función como veedora. Aseo y vigilancia, como su nombre bien lo indica, es todo lo relacionado a aseo y vigilancia. Si se dan cuenta, en el 2017 eran solamente 570.000 pesos, 2018 1.180.000, en el 2019 1.985.000. Ya en el 2020 tenemos un crecimiento de 16.251.000, que corresponde a que ese crecimiento, a que nos trasladamos a la sede, teníamos que pagar a una persona de vigilancia o una persona del aseo para todo lo correspondiente para la sede. Cuando estamos hablando de temporales, los temporales es todo el personal de apoyo técnico que el maíz utiliza. Si nos damos cuenta, en el 2017 teníamos gastos por 40 millones, en el 2018 aumentamos a 130 millones. En el 2019 a 172 millones y en el 2020 a 171. ¿Por qué en el 2019 y 2020 ese aumento casi de 50 millones? Porque el 2019 fue un año electoral, donde se incurrieron en unos gastos para personal de apoyo y demás cosas, tanto en el 19 como en el año 2020. Asistencia técnica, solamente vemos que en el 2020 le pagamos a alguien para hacer algunas funciones específicas por valor de 8.800.000. Procesamiento electrónico de datos hace referencia al tema del software contable en su momento. Cuando hablamos de acueducto y alcantarillado, pues son los gastos del acueducto y alcantarillado de la sede de maíz, de la nueva casa, igualmente con energía eléctrica. Cuando hablamos de correo, aportes y telegramas, pues como su nombre bien lo indica, pues todos los giros o todo lo que se le mandó a las regiones. Si se dan cuenta, hay un grueso en el 2018 y en el 2019. Cada uno de 1.300.000 en el 2018 y de 1.700.000 en el 2019. Gastos legales. Gastos legales corresponde a un rubro muy pequeño que se le ha destinado al área jurídica para todo lo relacionado a fotocopias, autenticaciones que necesita el área jurídica. Si se dan cuenta, en el 2017 fueron 18.400, 2018 110.000, 2019 122.500 y en el 2020 39.639 pesos. Mantenimiento y reparaciones. Cuando hablamos de mantenimiento y reparaciones, vamos a ver en las cifras que en el 2017 fue 1 millón de pesos, 2018 2.255.000 y en el 2019 23.356.000. Pero el rubro más grande y más representativo lo vamos a encontrar en el año 2020, que corresponde a 90.413.000. Cuando hablamos de dejar mantenimiento y reparación, fue en lo que se incurrió para adecuar, hacerle mantenimiento a la sede del maíz, que estamos hoy en día en la nueva casa, que la mayoría ya lo conocen, y pues tuvo que hacerle toda una inversión. Igualmente pasa en adecuación e instalaciones. El rubro más representativo o más grande lo van a ver en el 2020, que fue de 6.197.000 pesos. Alojamiento y manutenciones hace referencia a cuando los ejecutivos se tienen que movilizar a las diferentes regiones, viendo en el 2017 103 millones de pesos, que fue cuando se realizó la convención de maíz, la segunda convención, por eso se ve el rubro tan alto. En el 2018 18 millones, en el 2019 49 millones y en el 2020 vamos a encontrar 121 millones de pesos. Equipo de computación y comunicaciones. Tenemos dos cifras relevantes en el año 2018, que fue de 18.518.000 y en el año 2020 de 13.449.000. Gastos de representación. Normalmente son la cifra más representativa es el 2019 y el 2020. El 2019 encontramos el valor de 3.255.000 pesos y en el 2020
1.844.000 pesos. Casino y restaurantes es todo lo relacionado a restaurante, alimentación, cuando hay que hacer un evento, un acto, la movilización del ejecutivo o algo relacionado con el movimiento. Las cifras más representativas están en el 2018, 19 y 20, viendo en el 2018 17 millones, en el 2019 40 millones y en el 2020 18 millones de pesos. Hay un ítem muy importante que es mercado, que solamente se ve reflejado en el año 2020 por 151 millones de pesos. Estos mercados fueron el apoyo que mandó Maíz a cada uno de los departamentos a través de sus presidentes departamentales. Y cuando hablamos de otros, muchos preguntan otros y otros creen que todo se lleva de una forma muy general, pero vamos a detallar qué son los otros. En el 2018, en otros tenemos 74.185.000 pesos, viéndose representado en el rubro más grande de apoyo a convenciones departamentales y al comité de ética por 68 millones de pesos. En el 2019 tenemos 914 millones de pesos. ¿A qué corresponde? Apoyo a las campañas electorales y reunión de campañas. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que en el 2019 habíamos recibido unas donaciones por parte de Bavaria y Ares? Ese rubro corresponde a eso. De lo que ellos giraron, se les mandó a las diferentes regiones, a determinadas campañas, un apoyo. Adicionalmente van a encontrar un apoyo a los departamentos por 613 millones, que fue el apoyo que se le giró a cada uno de los a los presidentes departamentales para apoyarlos en el tema electoral en cada uno de sus departamentos. Y por último vamos a encontrar un rubro de 119 millones que hace referencia al personal que nos apoyó ese año en temas de digitación de afiliaciones, el proceso de los avales y el personal que estuvo en cuentas claras, para un total de 914 millones de pesos. Y por último tenemos el IVA diverso, que el IVA diverso hace referencia al IVA que nos cobran a nosotros cada vez que hacemos una compra a una persona del régimen común, gran contribuyente, que es el IVA que asume el maíz. Para tener un total de gastos por administración en el año 2017 por 569 millones de pesos, en el 2018 por 650 millones de pesos, en el 2019 por 1.888 millones y en el 2020 por 1.403 millones de pesos. Servicio de transporte. Cuando hablamos de servicio de transporte estamos haciendo referencia a que, como su nombre lo indica, transportes de fletes y acarreo, pasaje fluvial, pasaje aéreo, pasaje terrestre, peajes, combustibles, taxis, buses, parqueaderos. De esa forma podemos decir que en el año 2017 por el concepto de transporte el maíz se gastó 45.601.000. En el 2018, 103 millones de pesos. En el 2019, 163.678.000 pesos. Y en el 2020, 147.386.000. Gastos de propaganda electoral. Aquí hacemos referencia, como su nombre bien lo indica, publicidad y propaganda. En el 2017 gastamos solamente 1.100.000. En el 2018, 5.113.000 pesos y el rubro más grande y significativo está en el año 2019, que fueron 103.331.000 pesos, que fue toda la publicidad que se hizo para las campañas territoriales del 2019. Y en el 2020 tenemos 57 millones de pesos. Tenemos otros egresos. Que en otros egresos que vamos a encontrar, que son otros gastos que son más. Esos gastos financieros es principalmente el rubro más representativo que tenemos, que son los gastos que generan nuestras cuentas bancarias, especialmente el tema del 4 por mil y las comisiones. En el 2017 tuvimos gastos por 12.977.000. En el 2018 por 23.374.000. En el 2019 25.785.000 y en el 2020 por 32.101.000. En forma general, rasgos generales, en conclusión, los gastos
que acabé de mencionar, que son los gastos de administración, gastos de oficina y adquisición, servicio de transporte, gastos de propaganda electoral y otros egresos, son los rubros que el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz en los años 2017, 18, 19 y 20 gastó en cada una de las actividades, tanto administrativas como regionales. Y por último, tenemos gastos destinados para actividades según el artículo 18 de la 1475. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el gobierno nos gira a nosotros los recursos de funcionamiento, nos dice que debemos dar cumplimiento al artículo 18. ¿Qué quiere decir? De cada año, el rubro que nos corresponda por funcionamiento, de cada rubro que el Consejo Nacional Electoral nos gira de funcionamiento, nosotros tenemos que destinar el 15%. Que es lo que nos dice el artículo 18 de la 1475. Quiere decir que en el 2017, por funcionamiento, nosotros recibimos 540 millones de pesos y destinamos 81 millones de pesos. Que para el 2018 recibimos 1.207 millones y destinamos 181 millones de pesos. Que en el 2019 recibimos 1.646 millones y destinamos 247 millones de pesos. Que en el 2020 recibimos 1.940 millones y de eso destinamos 291 millones para el tema de la escuela de formación maíz, que es el 15% que corresponde al artículo 18 de la 1475. Pero en el 2020 hay algo especial. Nosotros recibimos unos recursos por oposición que corresponden a 491 millones del 2019, que es decía el artículo 18 de la 1475 tiene destinación específica. Es un rubro que va dirigido a unos fines estipulados y determinados por la ley, como bien lo dice su artículo 18. Para el año 2018, 19 y 20, porque son de destinación específica, se dejaron unos rubros o unas reservas presupuestales que no se pudieron ejecutar en esos años. En el 2018 se dejó, en el año 2018 y 2019 se dejaron unas reservas por 181 millones 125 mil pesos. Y en el año 2020 quedó una reserva de 377 millones de pesos. ¿Por qué tan grande esa reserva presupuestal del 2020? Porque si ustedes bien, fue un año de pandemia, que no se pudieron hacer muchas actividades. A hoy, 29 de mayo del 2021, todo lo que estaba de reserva presupuestal del 2020 de 377 millones, de esa forma, la Oficina de Auditoría del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz da cumplimiento a las normas y leyes que nos rigen, tanto por el orden nacional como por parte del Consejo Nacional Electoral, e igualmente por las normas internas de nuestros estatutos, que según el artículo 37 de los estatutos dicen cada una de las funciones que tengo como auditor nacional. De esa forma se da cumplimiento a la normatividad y leyes que nos rigen. Soy Dylan Fabián Fragua Laverde, auditor nacional del maíz, un servidor más. Mil gracias por la oportunidad de estar aquí al frente de esta área de suma importancia por los años 2017, 18, 19 y 20. Gracias.